Bueno, se me fue el video, retomo. Entonces simplemente estaba diciendo que la transformada z de f de h, que es simplemente la transformada z de e de h más e de h menos 1, pues es la transformada z de e de h, que es e de z, más la transformada z de e de h menos 1, que es z a la menos 1 por e de z. Entonces simplemente f de z es 1 más z a la menos 1 por e de z. ¿Sí? ¿Sale? De manera que la transformada z de la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de e de h más e de h menos 1, pues tiene que ser f de z por 1 menos, por 1 entre 1 menos z a la menos 1, menos f de 0 por 1 menos, entre 1 menos z a la menos 1. Por lo tanto, sería f de z menos f de 0, todo esto que multiplica a 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿Sale? F de z es la que acabamos de calcular aquí, pero f de 0 sería e de 0 menos e de menos 1. Si estamos considerando funciones causales, es decir, f de 0 es igual a e de 1 menos e de 0 menos e de menos 1. Como estamos considerando funciones causales, pues esto es simplemente e de menos 1 es igual a 0, dado que estamos considerando funciones causales. Entonces esto es simplemente e de 0. ¿Sí? Si consideramos condiciones iniciales igual a 0, es decir, que el error en instante de tiempo 0 es igual a 0, pues entonces f de 0 es igual a 0, porque hay que recordar que la función de transferencia se define para condiciones iniciales igual a 0. ¿Sí? Es decir, siempre las condiciones iniciales se tienen que considerar igual a 0 para definir funciones de transferencia pulso. Entonces, claramente, para condiciones iniciales igual a 0, e de 0 es igual a 0 y por lo tanto f de 0 pues también es igual a 0. Por lo tanto, esa transformada z simplemente es la transformada z de la sumatoria desde h igual a 1 hasta acá de e de h más e de h menos 1, pues simplemente es f de z por 1 entre 1 menos z a la menos 1, es decir, 1 más z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 por e de z. ¿Sí? Y finalmente nos falta encontrar la transformada z de e de kt menos e de k menos 1t. ¿Sí? Entonces la transformada z de e de k menos e de k menos 1, aquí es igual. Bueno, este operador, bueno, esta transformada z es la transformada z del operador nabla, como lo definimos al principio. ¿Sí? Este, se dan cuenta, es
e de k menos 1 es el operador nabla, como lo definimos al principio del curso. ¿Sí? Es decir, esta sería la transformada z del operador nabla de e de k. Y si revisan sus apuntes, nosotros esa transformada z ya la definimos y está dada por 1 menos z a la menos 1 por e de z. Simplemente es 1 menos z a la menos 1 por e de z. Pero no es, de hecho ya la hicimos, ¿no? Simplemente sería la transformada z de e de k menos la transformada z de e de k menos 1, y es la que acabamos de hacer hace un momento, ¿no? Es decir, no es tan fácil de obtenerla otra vez, dado que esta es la transformada z de e de k menos la transformada z de e de k menos 1. ¿Sí? La transformada z de e de k pues es simplemente e de z, y la transformada z de la función e desplazada un instante de tiempo a la derecha pues es simplemente z a la menos 1 por e de z. ¿Sí? Entonces, esta transformada z simplemente es factorizando e de z, 1 menos z a la menos 1 por e de z, como lo vimos acá, ¿no? Si se dan cuenta, es muy parecida a esta transformada z que tenemos ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? De manera que estarán de acuerdo conmigo que la salida, la transformada z de la salida, es decir, b de z, pues va a ser igual a kp por e de z más kp por t entre 2 veces ti por la transformada z de la sumatoria, que es esta de acá, por 1 más z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 por e de z, y más la transformada z del término derivativo, bueno, de la diferencia finita asociada al término derivativo, sería kp por td entre t por 1 menos z a la menos 1 por e de z. ¿Sale? Entonces, si factorizamos e de z en cada uno de cada uno de los términos, pues lo que tenemos es que b de z va a ser igual a kp más kp por t entre 2 veces ti. Déjenme factorizar aquí el signo, menos 1 menos z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 más kp por td entre t por 1 menos z a la menos 1, todo esto que multiplica a e de z. ¿Sí? ¿Sale?
Ahora, si aquí sumo y resto 1, pues es como sumarle un 0. Entonces aquí hacer un menos 1 más 1 más z a la menos 1, ¿no? Es decir, es menos 1, pero aquí era menos, ¿no? Menos z a la menos 1, y aquí simplemente le resto 1 y le sumo 1, pues es como si estuviera sumando 0, no pasa nada, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer aquí es tener el mismo numerador aquí que acá, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que b de z está dada por kp más kp por t entre 2 veces ti, que multiplica a menos 2 más 1 por menos z a la menos 1, todo esto entre 1 menos z a la menos 1, todo esto más kp por td entre t por 1 menos z a la menos 1, todo esto por e de z. ¿Sí? Y si ahora desarrollamos esta fracción, lo que vemos es que b de z es igual a kp más kp por t entre 2 veces ti, todo esto que multiplica a 2 entre 1 menos z a la menos 1, menos 1, ¿sí? Simplemente parto esta fracción aquí, me quedaría menos y menos más, 2 entre el denominador que es 1 menos z a la menos 1, menos 1 menos z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1, es decir, menos 1. Todo esto más kp por td entre t por 1 menos z a la menos 1. Todo esto que multiplica a e de z. ¿Sale? Entonces, b de z va a ser igual a, ahora lo que vamos a hacer es unir este término con este término que está aquí, kp menos kp por t entre 2 veces ti, todo esto más kp por t entre ti, que multiplica a 1 entre 1 menos z a la menos 1, y todo esto más kp por td entre t por 1 menos z a la menos 1. Todo esto por e de z. Entonces ahora tenemos un término que es proporcional al error, un término que es proporcional a 1 entre 1 menos z a la menos 1 por el error, y un término que es proporcional a 1 menos z a la menos 1 por el error. ¿Sale? Lo que vamos a hacer ahora es agrupar esos términos. Entonces lo que vamos a tener es que b de z es kp menos kp por t entre 2 veces ti, todo esto más kp por t
ti por 1 entre 1 menos z a la menos 1 más kp por td entre t por 1 menos z a la menos 1. Todo esto por e de z. Ahora, consideremos las constantes kpd igual a kp, que multiplica a 1 menos t entre 2 veces ti, la constante kid igual a kp por t entre ti, y la constante kdd igual a kp por td entre t. Si consideramos estas tres constantes, entonces b de z va a ser igual a kpd más kid por 1 entre 1 menos z a la menos 1 y más kdd por 1 menos z a la menos 1, todo esto que multiplica a e de z. ¿Sí? Simplemente agrupamos esta constante en kpd, de la constante proporcional discreta. Esta la agrupamos en la constante kid de k integral discreta, y esta constante la agrupamos en la constante kdd de la constante derivativa asociada en tiempo discreto. ¿Sale? De manera que la función de transferencia de manera que la función de transferencia pulso k de z está dada por es decir, la relación que hay entre la salida y la entrada, la salida D y la entrada E en el espacio de las zetas con condiciones iniciales igual a 0, pues simplemente es kpd más kid por 1 entre 1 menos z a la menos 1 más kdd por 1 menos z a la menos 1. Simplemente aquí, dado que son funciones escalares, la podemos pasar dividiendo acá, y entonces la función de transferencia pulso del controlador PID en tiempo discreto, k de z está dada por kpd más kid por 1 entre 1 menos z a la menos 1, ¿sí? Más kdd por 1 menos z a la menos 1, ¿sí? Donde las constantes kpd, kid y kdd están definidas de esta manera, ¿sí? Esta es la constante asociada al término proporcional, esta es la constante asociada al término integral, y esta es la constante asociada al término derivativo, pero hay que recordar que ahora, dado que es un controlador en tiempo discreto, es decir, el controlador está definido en tiempo discreto, la integral se aproxima por una sumatoria y la derivada se aproxima por una diferencia finita. Entonces, ahora la función de transferencia tiene que estar definida
en el espacio de las zetas. ¿Sí? Y entonces, lo que está definido en el espacio de las zetas, esta es la forma que tiene nuestra función de transferencia pulso en tiempo, en el espacio de las zetas. Bueno, ¿vale? Muy bien, bueno, vamos a dejarle aquí y continuamos la próxima clase.